Me manifiesto. Ahora sí se escucha, ¿no? Ahora se escucha, ¿no? ¿Se oye algo? ¿O no? A ver, a ver, a ver. Creo que sí. Creo que ahora ya he enchufado el cable. Ay, 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 ay. Decirme, por favor. A ver, voy a... Voy a intentar... Sí, creo que está... ¡Ay! Vale. Vale. Ya estaba ya de miedo que había hecho algo raro ya al micrófono. Pues lo que os decía. A ver. Impacientes vosotros y nosotros también. Bueno, he comentado ya. Buenas tardes a todos. Buena tarde a todos. Arratsaldeon, Danori. Y, joder, en este día increíble. Que igual que ayer, pues bueno, un día primaveral, veraniego, diríamos, 20 graditos. Mira, aquí un abrazo súper grande. Antes de empezar, bueno, aparte del día que veis, qué gozada, ¿no? Pues bueno, pues nosotros estamos aquí en el Bear Center, es un lujo estar aquí, pero hay gente que no está en un lugar como este, ¿no? Ni tampoco en lugares como vosotros, en casa. Hay gente que está, pues, en algún hospital. Y hoy sé que nos están escuchando desde Basurto y nos están viendo desde Basurto. Y bueno, tengo que dar un abrazo, bueno, porque no llego hasta allí, pero si no, bueno, un abrazo y 40.000 besos a Bego, que está convaleciente en el hospital de Basurto, y sé que nos está siguiendo en directo. Bego, artiacue. Mira, de un caserío que está justo ahí, es que no se ve, pero está cerca del de Aberasturi. Aquí mismo, mira, vamos a ver el tejado del caserío Aberasturi, pero a 50 metros, un poco más abajo, está el caserío de Artiartía y Bego de Artiartía. Un abrazo y ánimo, y dentro de poco nos vamos a ver en casa. Amerigichire, amén, etzien, O sea que sé que está ahora mismo en directo. O sea que un abrazo muy grande, Bego. Y a ver qué cositas hay por aquí. Que de ahí, yo creo que desde Basurto no creo que veas, pero yo te voy a hacer de ventana y de televisión para que veas lo que tenemos aquí al lado. Un día increíble. Fijaros, son de los días esos que os suelo comentar, ¿no? Que el paisaje es precioso, pero días, en cuanto al cielo, sosos. Es que no hay ninguna nube. Fijaros, despejado, totalmente despejado. Bueno, yo, desde luego, hoy a la tarde no he visto ninguna nube. Podéis ver un anticiclón que se nos ha puesto encima. Y la verdad, que siga, Mira, bueno, sí hay unas nubes finitas, nubes altas y así, que podemos ver aquí, hacia la costa. Pero si no, un día va. Con esta desescalada que estamos llevando, además, con poco a poco que estamos saliendo del confinamiento, cada vez tenemos, entre comillas, más libertad. Bueno, ni entre comillas, más libertad. Pues bueno, pues se deja querer un día de estos. Y no sabéis, vamos, cuánto os he echado de menos. Que se me ha hecho incluso largo, aunque a veces he pensado, no, pues una tranquilidad, ¿no? El no tener que emitir y el preparar y no sé qué, pero bueno, se me ha hecho hasta largo desde el viernes
no sabéis cuántas cosas han pasado en Urdaibai. Y bueno, y ánimo a todas y a todos que estáis ahí, como nos habéis dicho, en los hospitales, tanto sea pues porque toca estar, pues porque pues nuestra salud nos envía allí, y a los que estáis cuidando a la gente que está allí, que Marian, tú también ahí estás al pie de cañón y toda la gente de los hospitales que está cuidándoos. O sea que un abrazo muy grande, y bueno, de esta vamos a salir, todos enseguida, o sea que aurrera. Y aquí pues fijaros, me he aburrido un montón, Lola. Es mentira, no hemos parado un fin de semana completo, no os podéis imaginar. Os voy a enseñar ahora algunas cosillas, pero es que no me va a dar tiempo a enseñaros todo lo que ha pasado por aquí, porque es que es imposible. Necesitaría así como no sé, 4 emisiones para deciros todo lo que ha pasado. Como veis aquí en 2 días, las espátulas con nosotros 4, una de ellas está anillada, pero es la que está justo detrás de los juncos, pero hay algunas que no son de la misma cuadrilla, que están en este islote que está totalmente lleno de aves. ¡Aupa, aupa, Joana! Mira, aquí estas 4 espátulas, que no sé por qué están aparte. Vaya, Dur. Ay, 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 ay. A ver, que si me pierdo. Bueno, y saludos a todos, a los que estáis en Bilbo, en Cáceres, bueno, en Toledo, Madrid, Barcelona, Terrassa, Folgueroles. Y se me va a pasar un montón. Huesca, también Zaragoza, que también sé. Hombre, que tengo además, mira, estoy leyendo ahora todo lo que estáis mandando, porque no me da tiempo. Estáis hablando de Adur. Adur. Pues Alberto, por nosotros perfecto, porque mañana mismo hemos quedado para ir a buscar al nuevo novio de nuestras chicas. Uy, a ver, no esta, de estas ovejas, pero ahora había visto aquí una garza. Adiós, ahora se ha ido, casualidad, pero mira, aquí están estas ovejas que quizás mañana a la tarde pues van a estar más alegres y van a tener un compañero en su cuadrilla. Sí, Adur, el carnero, bye. Adur, que nos han dicho ahí, el río que pasa por Bayona, Achurri, en euskera. Y estas ovejas que mañana serán 4. O no, mañana seguramente serán 5. Oveja y carnero. Y si no, como veis, pues seguimos bastante parecido. Aunque hayan pasado 2 días y se haga un mundo. Sí, Alberto va a tener unas amigas. Espero que la acepten.
Mira, aquí está esta garza que estaba volando justo. Ahora ya no le vemos. Y bueno, ¿cuántas cosas tengo para contaros? Uf, no me va a dar tiempo ni queriendo. Garcillas bueyeras que ya han llegado a Ízaro, están con los nidos como las garcetas comunes. O Esplugaboys. Cateligret. No hay quinto malo. Bueno, esperemos que mañana tengamos la suerte de traerlo como, bueno, lo más fácil posible y soltarlo y ya está. Ya veréis mañana qué juerga en esa muna que parece una isla, pero mañana fiestón. Y fiestón, ¿y por qué no? Porque, vamos, ha habido fiestón este fin de semana, ¿eh? Menudo mambo hemos tenido desde el viernes. No, mira, Asten, os voy a comentar. En el censo de hoy hay unos compañeros nuestros que comenzaron hace en febrero, comenzaron con sus prácticas de gestión forestal que se hacen desde un instituto que está aquí cerca. Y pues por motivos del coronavirus, pues cuando empezamos a enseñarles cómo se hacen los censos, sobre todo ellos controlan muchísimo sobre aves grandes, pues aves acuáticas, pero no mucho de aves paseriformes, aves pequeñas, ¿no? Sobre todo por los sonidos y demás. Entonces, claro, ellos hoy a la mañana, después de 2 meses y medio, hoy 18 de mayo, han comenzado otra vez con las prácticas. Nosotros encantadísimos. Ellos creo que también. Y hoy han sido ellos los que han hecho el censo. Y todavía, pues para las aves paseriformes, pues pasaron unos días. Pero que luego meteremos las aves paseriformes que hemos detectado el día de hoy. Y desde aquí, desde luego, igual nos están oyendo, un abrazo a Lander y a John, que han empezado hoy otra vez, han recuperado otra vez las prácticas. Estarán un mes con nosotros, eso sí, con todas las garantías de distancias y de seguridad. O Gonzal, mira, por Cataluña también pasan esplugaboys. Mira, Víctor, nos comentas, a ver, para plantar más tamarindos, más tamarises. Pues es que sí que se hizo una plantación, solo que, a ver, es que al fin y al cabo es una roca. O sea, es una roca que tiene muy poca capa de tierra. Y sí que ahora mismo donde está, mira, quizás si tengo tiempo os enseño, pero en donde antes era el huerto del convento que estaba ahí, de los monjes, pues ahora hay tamarises. O sea que yo creo que sí. Y una cámara en Ízaro, pues sí que nos gustaría colocarla. Lo que pasa es que muchas veces nos da miedo que en lugares de estos, como Ízaro, o como en lugares muy sensibles, pues se puedan conectar cámaras para invitar a la gente que se acerque. Y es que es una zona donde la gente no se puede acercar, sino la riqueza que hay allí, o sea, solo exclusivamente para hacer seguimientos de aves y con permisos especiales. Entonces, pues bueno, pero no sería una cámara mala, Buah, fliparíamos todos y todas, de verdad.
Mira, también me comento. ¡Ay, Chistu! Sí, Chistu, aquí está. Mira, ahí le veis. El Silbón soltero de oro. Aquí. Aunque hay otro soltero de oro que creo que ya va a fallar a su título, ¿eh? Enseguida os cuento. Chistu. Aquí, dentro de poco, también comenzará a cambiar el plumaje. Y a ver si vemos en estos directos cómo cambia el plumaje hasta cambiar a los plumajes que os enseñé el otro día. Esos plumajes de eclipse que están cambiando ahora muchos de los patos, de los ánades reales que tenemos aquí, pero eso no. Mira, como estos parrulo chupón, creo que era. Sí, el parrulo chupón. En galego. El Morel Cabroch, creo que era. En catalán, mira, se me están olvidando hasta los nombres después de 2 días. Ay, qué triste. Bueno, enseguida os cuento. Bueno, primero, mira, nos están comentando aquí y os voy a enseñar, os voy a enseñar algún día imágenes que aquí he visto que Teresita nos está comentando. A ver qué pasa con esa urraca, ¿no? Que os cuente algo de la urraca. Y diréis, ¿qué urraca está diciendo? Pues mira, pues sí. Pues mira, y de paso otra vez, pues esta gente que está hoy en Basurto, en el hospital, pues hace poco pues encontraron pues de algún árbol que cayó una cría de urraca que casi justo emplumada, y pues bueno, nos la trajeron y pues empecé a alimentarla, y al final pues bueno, pues la estoy alimentando y está en casa. Se llama Mick y ya es uno más casi de la familia. Aquí está, a ver si no se troquela mucho y puede hacer su vida normal. Aunque no sea normal, por ahora la estamos alimentando y a ver si sale. Morel Cabroch. Gracias, Ángeles. Ay, si no sería por vosotros. N3. Ya veréis lo que pasa con N3. Luego vamos a entrar un poquito en... lo voy a decir bajito, en pornitología. Y por algo será. Algo con N3, pero bueno, ya llegará. Eclipse o mancada, pues sí. A ver, es lo que muchas de las anátidas hacen justo cuando están cambiando de plumaje. Como veréis, o sea, veis que está todo el islote lleno de plumas, ¿no? Pues todas las aves tienen que cambiar y tienen que mudar de plumas. Y por ejemplo, las anátidas, algunas de ellas, cuando comienzan a mudar, cambian de esos colores que suelen tener en primavera, de esos colores nupciales, a unos colores apagados. Pero tiene su razón, Tiene su razón. Porque muchas veces echan las plumas de vuelo, no son tan capaces o no son tan hábiles volando. Que la rana quiere micrófono. Hala, le vamos a dejar un poquito. Y no son capaces de volar muchas veces, entonces es una adaptación que tienen, que las plumas que crean después de las brillantes plumas nupciales, pues son como las hembras, un poco más apagadas, marrones, y al final hasta los machos se convierten casi como hembras. Eso es lo que les ocurre de aquí en adelante. Hay algunos patos todavía, hay algunos ánades que todavía no han empezado, pero hay otros que ya lo llevan muy adelantado. Eso es el eclipse, y lo hacen muchas anátidas, y es una pasada porque
llega un momento que todos estos patos que veis aquí van a cambiar de plumaje. Mira, 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 mira. Aquí hay uno que este es curioso. Os voy a comentar. Creo que es este, si no me equivoco. Este pato que vemos aquí. Y ahora sí. Ahora las ranas creo que las he callado un poco. Este pato que vemos aquí creo que es un pato que es, bueno, lo voy a llamar bastardo. Es una mezcla entre Ana de Real y patos domésticos. Patos domésticos que, por ejemplo, pues hay en la ría, en Guernica, hay un montón. Y al final se hibridan con los Ana de Reales, entonces son capaces de volar. Y luego pues hay patos que nunca acertamos de qué especie son, porque tienen el pecho blanco, se parecen un poco a los Ana de Reales, pero no tiene nada que ver. Y aquí el Esplugabois. Esplugabois, joder. Se me ha olvidado hasta hablar en catalán y en galego. Esplugabois. La garza boyeira. Chulísima. Lerchuncho itzaña. Catel Igret. Y una foto de Mick, por supuesto. La foto de Mick y algún vídeo. A ver si para mañana lo consigo, porque ahora lo tengo en el móvil, pero ahora un poco difícil. Bueno. A ver, actualidad de 2 días. Aquí veis, siguen las espátulas, las anátidas. Veis que los islotes están a tope. Mira, pasado mañana creo que vamos a entrar a desbrozar, porque otra vez están como una selva. Y aquí, mira, por ejemplo, el bilurico bailón. Aquí lo veis. Culisca chiquía. Shibitona. Common Sandpiper. Chulísimo. Todavía aquí, entre nosotros. Limícolas. Buah, este fin de semana ha sido, sobre todo el viernes, increíble con los limícolas. Os voy a enseñar, ¿eh? A ver, Antoni, hay veces que les cuesta volar. Normalmente no cambian todas las plumas a la vez, no se quedan, pero sí que quedan algunos que quedan mancaos, o sea, que quedan mancaos como para no volar. Sí, andarríos chico, eso es en castellano. Entonces, pues bueno, yo creo que será como adaptación, ya que les cuesta más volar o no pueden volar, entonces tienen plumas más crípticas. Ahora mismo están cambiando todo el plumaje y esos coloridos que tienen se van a convertir en marrones y suaves, como prácticamente como las hembras. Hay un momento que incluso es difícil identificar y sexar a estas aves. El bilurico bailón, de verdad, Axente nos enseñó el nombre y yo, para mí, es uno de los mejores nombres de pájaros que hay, el bilurico bailón. Yo por mí cambiaría el andarríos bailón, Culisca danzaria, y la chivitona, pues no sé, la chivita bailona, no sé cómo sería en catalán, pero chulísimo el nombre. Y si no, aquí veis el islote ocupado por todos estos anaves reales, que hay un montón. Violeta, lo mismo digo, a mí ahora se me ha metido el bilurico bailón y para mí se va a quedar con ese nombre. Lo dije hace ya más de un mes, que me encantó y creo que propondremos también, a ver, en cambiar los nombres, ya que, ¿por qué no? Se pueden cambiar. ¿Veis qué tranquilidad?
Qué tranquilidad. Estas aves al sol, con el día increíble de hoy. Y bueno, venga, vamos a empezar con la actualidad, si no se nos va la hora y nos vais... Bueno, tenemos muchos días, pero no sé por dónde empezar. Quizás por... no sé. ¿Queréis que empiece por Roy? Aunque no os voy a enseñar mucho, Venga, empiezo por Roy. Bueno, os voy a enseñar una foto. Y hoy os tengo que decir, que le tengo que dar un abrazo muy grande a Marcos, un amigo nuestro, que está justo en el otro lado de la ría. Nosotros estamos en la parte de Arteaga, ¿no? En la parte derecha, en la margen derecha de la ría. Y Marcos, pues vive en la margen izquierda, en Busturia. Y bueno, pues cosas que nosotros, pues desde aquí, pues no vemos, pues ha estado viendo él y fotografiando. Por ejemplo, cosas como cositas de Roy, ¿no? Y nos ha mandado fotos no solo de Roy, de un montón de cosas que os voy a enseñar ahora mismo. Pero mira, primero estas fotos de Roy. Luego ya mañana seguramente os voy a enseñar hasta vídeos. Pero ahora vamos a empezar un poquito con la pornitografía. Mirad. A ver qué os parece esta foto que os voy a enseñar ahora. A ver, están sacadas desde muy lejos. ¡Aupa, Alberto! Good evening. Alberto desde Londres, que nos sigue ahí todos los días. Espero que también en Londres hoy tengáis un día precioso. Y bueno, venga. Vamos a ver esta foto. A ver qué os parece. Primero os la enseño así en pequeñito. Veis ahí un nido. Un nido que está en el estuario, en Urdaibai. Un nido precioso. Y no sé si os fijáis que en el nido hay alguien. Hay una pescadora. Y encima podéis ver a otra pescadora que está volando. Quizás, mira, os puedo enseñar así en presentación. Aupa, Alberto, que disfrutéis también en Londres de estos días que nos está haciendo. Mira, fijaros, aquí está el nido. En el nido hay alguien. No está Roy, no. Roy es el que está volando. Encima del nido hay una invitada. Oso hondo, Jonan. Hay dos, sí. Debajo, en el nido, una hembra. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí, mambo. Son fotos sacadas desde muy lejos, pero aquí podéis ver a Roy y la invitada copulando. Han estado desde el viernes. ¡Buah! Increíble. 3 días de acción total. Se ha cortado la voz. Mira, Melanie, yo creo que sí, que estoy de acuerdo contigo. Creo que es la francesa. Aquella francesa que se le vio hace 20 días más o menos, hace un mes. Y ha regresado. Y no sabéis qué mambo. Están los dos arreglando el nido,
Roy le trae pescado fresco todos los días. Y aquí, como dices tú, Bea, aquí hay tomates, sí, sí. A ver, estas fotos son las que hemos podido conseguir de la otra parte de la ría, que Marcos nos ha pasado, pero mañana os prometo que os voy a enseñar unos vídeos increíbles. Pues sí, pues aquí, movidita. De bautizo, pues no sé, porque yo creo que es un poco tarde, pero por lo menos, mira, nosotros estaríamos contentos de que se estableciera una pareja y que aunque no sea este año, pues el año que viene, pues haya, pues otra, que se encuentren otra vez y que sigan. Sí, sí. Nos alegramos todos, ¿eh? Y por nosotros también. Mira qué bueno, Marian. Los aplausos de las 8 para él. Pues sí. Aunque ayer creo que terminaron los aplausos, pero... Eso sí, si es que el año que viene, si es este año, vamos, si hay bautizo, si hay boda, bueno, bodorrio, vamos, todos invitados aquí, tenemos que hacer algo, ¿eh? A ver si hay algún observatorio que va. A ver, este es un nido que está en el estuario, donde además se aconseja que la gente ni se acerque, porque ahora mismo estamos en un momento bastante crítico para que se cree la pareja. Y pues bueno, pues espero que tengan tranquilidad para poder crear ese vínculo, ¿no?, de pareja. Y si no crían este año, pues el año que viene. Entonces, lo que sí se aconseja es no acercarse. Hay también carteles y demás que ponen que por favor que no se acerque, tanto para la gente que va por la ría, por el canal. Y por supuesto que vais a ser testigos del inicio del amor, porque mañana cuando veáis los vídeos vais a flipar. Y bueno, y si se va otra vez pues la hembra, pues bueno, pues ya volverá. A ver, las águilas pescadoras normalmente en mayo, y bueno, para marzo, abril, ya las pescadoras que tienen pareja se juntan, y para mayo ya empiezan ya pues con toda la época de cría. En junio normalmente ya tienen los polluelos, y para primeros de julio pues ya están creciditos. Para agosto, pues para agosto ya son capaces de volar. Y en septiembre migran hasta África, todos los pollos, cada uno a su pedo, cada uno a su bola. Este año pues no va a poder ser colocarle una cámara a la pescadora, porque vamos, o sea, fijaros, mira, os enseño ahora mismo. Mira, veis ahora mismo la imagen de la cámara. Un segundo, a ver, mira, esta es la cámara que tenemos desde donde estáis viendo. Esta es la sombra de esta cámara. Y sí que nos gustaría poder colocar una cámara como esta si es que llegarían a criar las águilas pescadoras. Pero este año va a ser que no.
por no causar ninguna molestia, porque los nidos, como me estáis comentando ahora, preguntáis, pues están a una altura prácticamente como esta. Este nido está a unos 8 metros de altura, no, más, igual un poco más, 8 a 10 metros de altura, ¿veis? Son nidos que colocamos con postes de telefonía. Encima se coloca una plataforma y ellos van rellenando de ramas y demás, y pues empiezan con la cría. Es como el nido que os he enseñado, ¿no? Mira, fijaros. Este nido. ¿Veis? Más o menos. Bueno, venga, presentación. ¡Chac! Ahí veis. Un nido que está encima de un poste a unos 7 metros de altura, y es lo que les encanta. Y donde puedan ver el entorno, sobre todo en zonas húmedas, en lagos y en el estuario, ¿no? Y el nido que tenemos colocado aquí delante del Bird Center, que bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues tampoco se acercan. Había una pescadora que se acercaba hasta aquí, una águila pescadora PF, que se llama Pink Floyd, el nombre, pero pues hasta ahora pues no ha pasado nada. Ha habido cormoranes, gaviotas que han intentado, las cigüeñas, y me comentáis a ver si puede ser demasiado tarde. Pues no lo sabemos, ojalá no. Ojalá no. Y estas las noticias que tenemos de Roy. Aunque os tengo que decir también que hoy ya os he comentado que han empezado 2 chicos otra vez de prácticas. Y ellos han estado hoy controlando y haciendo el seguimiento de estas águilas pescadoras. Han ido con el telescopio, con los prismáticos, y han estado toda la mañana controlando a ver cuándo se acercaban. Desde aquí un saludo para John y Lander, que han empezado hoy, ya os he dicho, después de casi 2 meses, no, que casi 2 meses y medio que se les cortaron las prácticas que tenían que realizar aquí, desde Murguía. Y hoy, pues bueno, primer día allí, controlando las pescadoras. Han podido ver a una de las pescadoras, creo que ha sido Roy, pero su querida, esa que estaba con él, pues parece que no ha aparecido. Seguramente quiere intimidad, pero Roy aguanta con todo, ¿eh? Después de 5 años viniendo aquí a Urdaibai, es una gozada. Mirad estas espátulas que están ahora mismo en el islote, y además, cosa curiosa, que un par de ellas mínimo son adultas, que se supone que deberían de estar en sus zonas de cría. Y a ver si nos van a dar una sorpresa. No creo, pero mira, estas crestas que le veis, ¿no? Fijaros, qué chulas. Ahí con el viento. Esta es una adulta. Y no estaría mal, que empezaran a criar aquí. Además con el sol, como nos habéis dicho antes, ¡jo! ¡Qué maravilla! Bueno, a ver, más actualidad. Venga. El otro día también pudimos ver, y desde aquí, como he dicho antes, saludos también a Marcos, que son estas fotos que nos manda de este fin de semana, preciosas, de este alcaudón dorsirrojo, pero no solo del dorsirrojo, también comentamos el alcaudón común, Antxandovi cascagorria, alcaudón dorsirrojo, Antxandovi arrunta, escorxado, este es el escorxado,
el picanzo vermelho en galego, redback shrike en inglés, Antxandovi arrunta euskeraz, y tachan, buah, este ya se me ha olvidado en galego cómo era un picanzo, pero colirro, no, era algo así, pero no sé, no me acuerdo ahora. Antxandovi kaskagorria. También actualidad de este fin de semana, que han andado los alcaudones a tope, están llegando, o sea que para la gente que sois axente de Galicia, de Asturias, de Cantabria, que van para ahí, mirad, precioso. Otra foto que nos ha mandado Marcos. Ya están aquí también desde hace un tiempo, pero hasta ahora no lo hemos podido ver. El Alcotán, Zuhaitz Belatza. A ver. Zuhaitz Belatza. Zuhaitz Belatza, que en euskera quiere decir halcón, bueno, halcón de los árboles. Belatza es como si sería halcón. A ver si lo encuentro. Tachan, sí, en catalán falcó mostachú y falcón pequeño en galego, hobby en inglés. O sea, esta preciosa rapaz que ha estado en África pasando el invierno, y pues hace bien poco, mientras hemos estado confinados, que ha llegado hasta donde nosotros lo solemos ver persiguiendo las golondrinas, y ahora también comiéndose las libélulas que están emergiendo ahora, muchas de ellas en estos carrizales y en el humedal, ¿no? Chulísimo. A ver, otra especie que sigue entre nosotros, por lo menos el viernes estuvo aquí, el colimbo grande. Está también foto sacada por Marcos. O sea que si queréis verlo, la gente que os podéis mover por la provincia, por Vizcaya, aquí en el canal, en Urdaibai, colimbo grande, todavía está aquí entre nosotros. Y bueno, os voy a terminar la retransmisión en castellano, porque tengo que empezar en euskera, con esta foto, tachan, de estas lavanderas boyeras, la rebustanícara, lavandeira amarela, y en catalán ahora va la cuereta groga ibérica, que están empezando a criar también en Urdaibai, justo en las marismas, esta especie que está cayendo la población de una manera increíble, y tenemos ahora mismo un proyecto de seguimiento y de marcaje de las parejas que hay aquí. Si hacen el vientre rojizo, me imagino que me dices por el alcotán. Sí. Y aquí podéis ver esta cuereta groga, esta lavandeira amarela, la rebustanícara, la bandera boyera, yellow wagtail, este macho precioso ibérico con esta garganta blanca, y aquí la hembra, que no tiene tantos colores,
en su zona de cría, en estas zonas de marisma cerca del molino. El molino este que solemos verlo desde aquí. En marea baja. Marcaje que estamos realizando de estas especies. Preciosas. La re bustanícara. Aquí está la hembra y el macho. Orche. Bueno, y yo os voy a pasar a la retransmisión en euskera. Y los que queráis, pues podéis seguir. Cuereta groga, sí. Voy a pasar a la retransmisión en euskera. Y si queréis podéis seguir con la retransmisión. Y si no, pues a los que vayáis a dejarnos, pues fins demà, que mañana a las 6 de la tarde estaremos. ¡Ay! Y se me ha olvidado comentaros una cosa. Que esta semana vamos a ir enseñándoos que hoy es el Día Internacional de los Museos. Y nosotros, por supuesto, somos ahí en un museo de la naturaleza, con nuestra exposición que os la voy a enseñar. Que es esto que vemos desde el directo, desde esta cámara, ¿no? Estas espátulas. Mira qué cuadro. Ni en los mejores museos. Mirad este islote a tope de vida de aves con esta carcilla hueyera chulísima, con esos plumajes naranjas de primavera y todos esos aves reales que están ahora cambiando el plumaje. Esta es la exposición de hoy. Y durante esta semana pues iremos enseñándoos otras exposiciones que tenemos preparadas aquí, no solo de aves, pero para celebrar el Día de los Museos, el Día Internacional de los Museos y esta semana de los museos. O sea que a los que nos sigáis fins ara, hasta ahora, ontziarte, eta orantxe, euskeraz hasiko naiz, beraz, besarkada handi bat, una abraçada molt fort i una aperta per tots. Mira, el galego català y en euskera y castellano. Y el inglés. And if you want, you can continue with us. Ontziarte.
Eta arratsalde on barriro ere. Hementxe jarraitzen dugu gaurko emanaldi honekin. Orantxe momentuan helikopteroa edo zerbait dago gure gainetik. Jaitsiko dut volumena, bestelan ez zaigu entzunen egingo. Baina bai, benetan goitik, gure gainetik pasatu dan helikoptero. Bueno, oia lasaiago. Eta bueno, arratsaldean eta lehen esaten egon naizena. Bueno, faltan botatzen zintuztedan, ze bi egun zuzeneko emanaldirik egin gabe. Benetan asteburu osoa libre izan dugu. Falta bota zaituztet, baina bueno, guk ere behar genuen lako lasaitasun apurtxo bat, ze hortxe ibili gara 50 egunean, ez gehiago, hile bi hile 60 bat egunero zuzeneko emanaldiak egiten, eta gaur ere hementxe Pozarren beste egun batetan zuek guztiokin egoteko. Ba, hemen Joanak esaten digu, aberre helikopteroak, bai, hemendik pasatzen dira, noiz ipenean. Oin, hegazkinak fijatu zaitezte, lehen komentatu dut. Zerua guztiz oskarbi. Ez dago, ez da hegazkinen arrasto bat ere ez. Beitu, Hola, askartxo bat, askar, egingo dut bueltatxo bat. Eta gertatu zaigun historia guzti hau, guzti honen aurretik, zerura begiratuta, horrelako egun batzutan, hegazkinak zer esango dut zuet? Ba, momentu bakoitzean, nik zenbatu ditut, baita dozena bat hegazkin baino gehiago. Gaur, fijatu zaitezte, arrastorik bat ere ez. Ningún rastro de aviones en el cielo. Fijatu zaitezte, eguraldi argia, oskarbi, hortxe justo laino, goi laino batzuk, beitu hortxe, kostalderantza, ikusten dira hor, soilube gainean, parkatu. Ui, eta horrek bai ematen du hegazkinaren arrasto bat. Beitu, arrasto bat. A ber, hegazkina dagoen. Zer batzutan hegazkina ikusteko aukerare egoten da. Bai, hori hegazkin baten arrastoa izan da. Bai. Baina hemen, ez arrastoa bai, baina hegazkina nik oso pasatu dela. Oso desberdina, ez da, garai batetik honako zerua ikustea. Badakigu ere, kutsadura maila ere, asko jaitxe da. Ai, ba, beitu, lertxun bat. Oazen jarraitzera, aber nola doan, jipa! Iaia gure gana etorri da, lertxuntxoak hemen, beitu, bai, hemen. Beitu, lertxuna jarraitzen. Ba, azarre dago beste lertxun batzurekin. Katxiz la porra. Bai. Hemen, lertxun auskara. Beste lertxunak kontrolatzen.
Gaur bai, gaur ilunabar polita izango dugu, baina normalean, Joana, ilunabar politenak lainoak eta ostarteak dago zenean ematen dira hemen behintzat. Eta gaur nik uste dut dagoen eguraldi oskarbi honekin eta argi honekin bastakit, baina fijo polita benetan. Gainera, bueno, gaur esango dutzuet, ikusiko duzuet. Gaur maiatzak 18, goizeko 6 eta 42 minututan argitu dugunak, egun sentia izan da orduantxe, atera da eguzkia, eta sartuko da 9 eta 32 minututan. Osea, pentsa zenbat argi ordu dauzkagun. 14 ordu eta 50 minutu. Pasada bat. Eta hemen gure artean lehen ikusi dugu gertutik, baina kuliska txikia, Biluriko Bailon. Danontzako gelditu zaigun izena, galegozko izena, Xibitona. Bai, azten, Biluriko Bailon. Ai, baina erakutziko banizkizueke, zelako limikolen argazkia dauzkadan, baina hori ikusiko dugu gaur edo bihar, ze ostiraletik gaur arte, ez dakizu zenbat gauza gertatu dira, batzuk ja kontatu izkizuet, eta badakit zuetariko asko gaztelerazko saioa ere entzuten izan zaretela, baina erakutsiko dutzu edaz. Niretzako euskara saldetuko nuke, Kuliska dantzaria, Biluriko Bailon. Jo, hor, atzeko partean entzuten da hor hegaztiak entzuten dira mikrofonoan, aspaldian ez dut komentatu, baina hor txinbo kaskabeltzak, ontxe entzuten da leskaria, krik, krak, 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 hori txinbo kaskabeltza, ontxe entzuten duzuena. Black Up, ingelerez. Andarrios txiko, bai. Biluriko Bailon, Andarrios txiko, Xibitona, Common Sandpiper, eta kuliska txikia. Eta hemen, gure ardiak eta lehen ezeratenak egon, jakin dezazuen bihar, lagun berri bat ekarriko diegula. Aupa, Javier! Bezarka da hondi bat. Ba, bihar bertan, gauza kondo badoaz, 4 ardi ikusi beharrean, 5 ikusiko ditugu. Mutiko bat, etorriko da. Aharia, behitu, hemen danak aurrera, lertxuna, ikusten duzu ez nola, onartzen diran beraien artean, Ardiak alde batetik, lertxunak bestetik. Behitu, Serengeti ematen du. Baina bufaloak eta ñuak izan beharrean, ba, ardi latxak. Eta ostrukak izan beharrean, ba, lertxunak eta basatiak. Kuliska dantzaria, bai ez da jonan? Kuliska dantzaria.
edo ez naiz gogoratzen, baina bai gogoratzen dutolan igeldeko lagun batek behin bustanikara komentatzen egon ginenean, eta bustanikararekin eta bai egin zula horrelako konparazio bat, eta ez egoen txarto, baina ez naiz gogoratzen bain. Dardarizoa zeukana, bai. Ui, hemen zerbait pasatu da gainetik. Eta hemen, lertxun euskara, lasai. Egunotan ere, bakizue lertxuntxo handiak egon direla, gure artean. Baina, hementxe, lertxuntxo, euskara eta beraien lagun batzuk, hemen inguruan. Bueno, ikusten duzue, gure artean, naiz eta 3 egun, 2 egun igaro, kopeta zuriek gure artean jarraitzen dute, ja ikusi ditugu beraien kunatxoak, edo txitak, basatea gurekin, xaua biztu zait. Hemen, irlatxoan, basaiatetatik aparte, noski, gure laguna, kontatuko banizuekenik, aseriarena, bueno, kontatuko dizuet. Aseria bai, aseria guk hemen ikusten dugu, sarritan, bai, eta gaur gabean, nik ez dizuet esango gezurrik, baina ia gau pasa egin dut, bai. Ze gaur, nire oliotokira aseria etorri da. Ja basera matzen etortzen dugun batzuk, eta nik kasu askorik ez diot egin. Baina gaur, goizaldeko ordubiak ordubiterdietan, etxeko joak entzun ditut, bla. Atera naiz lehiora, eta tzan, aseria. Eta pentsatu dut, ez zuen ezer egingo. Olako baten, goizaldeko 4:00 berdin. Altxatu naiz berriz ere, eta joan naiz, ze noski, ni ere enaz konturatu, baina oliotokian zarean barruan, baina kanpoan utzi ditut. Eta iritsi naizenerako, adios, olio bat falta, eta beste bat, ez dakit ja biziko dan, baina goizian larri egoan, beraz aseria etorri zait, eta segurenik aseri hori da, baina bueno, nik argi daukadana da gauzatxo bat. Orantxe arepe bai bizi beharra dauki eta jan beharra. Erruan irea, oliotokia, oliotokia behar dan moduan itxita ez eukitzearren. Beraz gaur, eguerdi bueltan eta hortxe bilni naiz sare guztia behar den modua izten, baina nik badakit gaur gauean edo iluntzean sartuko ditu dela olio guztiak barrura, atea itxiko dut, oliotokikoa, txabolakoa, eta horrela badakit oliorik ez aidala faltatuko. Guk nik uste dut horrelako lekuetan bizi garen, horrelako momentua ditugula, eta seriak etortzen dira, eta noski, baina guk geuk egin behar duguna da kontrolatu gure etxabereak, eta nik gaur ez dut egin da, olio bat minimo falta zait, baina olio gaztetxo bat, eta bestea larri da, baina ikasiko dut, eta gaur dena itxita, eta seria etortzen dena buelta eman marko du. Eta hemendik abisatzen diet ere
inguruko eri, baserritarreri, azeria badabilela, danok dakigu, eta beraien oiloak eta kontrolatuta izan ditzatela. Eta barruan, noski. Miki, beitu. Amen, Marianek esaten desku. Miki gaz kontu zibiltzeko. Eta Miki oin momentuan da Mika bat, oin dala astebete edo gehiago igual, Beitu, ez dut esango altu, baina Marianek ekarri zidan abia batetik jauzita, txikitxoa zala, eta bueno, saiatu naiz aurrera ateratzen, eta aurrera doa. Eta gure lagun eginda, eta amentxe daukagu etxe inguruan, baina gero gauean barrura sartzen da, lotara. Beitu, Iñakik, esaten duena, Ermuko Iñakik, beran osaba batek esate zuela azeria kalean egiten abelalo, eta guk ez, gukoean. Eta nire errua izan da, eta gainera, hemen nire lankide batek, Vicentek, badakizuen ordan, Vicente, Vicentek esan dit, zergaitik ez ara altxatu lehenengotan entzun duzunean, olio guztiak algaraka, eta olio guztiak barrura sartu, eta listo. Baina, badakizu zer dan, hogean egotea lasai, urten lehiora eta azeri antxe, eta zarata batzuk egin da, joango da, berriz hogera sartu, ez. Akats itzela. Orduantxe momentuan ordu batetan joango banintz, eta olio guztiak barruan sartu, orain, bi olio gehiago izango nituen. Baina, bueno, espabilatzeko. Eta Miki ez da egongo arriskuan, Miki da Mika bat, eta etxean dago, eta hemen txistu, eta ia zenbat urte dituen, heldua bada, beraz, gutxienez, nik esango nuke, horrelako ahate batek, gutxienez, 3 urte bai, eta gehiago, seguruenik, gehiago seguruenik. Hemen txistu, bere basate kuadrilla guztiarekin. Niki aski izaten dut, etxean etxean ibiltzen da aurrera tatzera. Gero, azarrealdiak ere izate dituz, batzutan ez dago kontrolatzen da, kaka edozein lekutan egiten du, zirina, baina dodotizik ez diot ipiniko, eta espero dut, gitxika, baina ja etxetik aldendu egiten da urrundu, eta, beitu, kaio hankahoria, ontxe etorri, barri. Ikusi nola dauden irlak lumaz beteta, Erakutsiko nizueke Mikiren argazkiren bat, baina eske oin, hemen ez daukat, eta justo ezin dugu txat honen bitartez igo, baina bai. Eta lehen esan dudana, Marianekin eta gabiltzamen hitz egiten, Marian, oraintxe momentuan, basurton dago, beste lagun bat zaintzen edo, konpainia egiten, Begoak hor dagoitia, bai ez da? Eta hemendik lehen ere esan du gazteleraz, baina besarkada handi bat, batez ere holan ospitaletan eta horrelako lekuetan egon behar daben jente guztiari besarkada handi bat, behitu guztelako egunarekin disfrutatzen ari garan da, hogean egon beharra eta hortxe basurtun ospitalean egon beharra, ez da gauza erraza eta polita bez. Beraz, amendik artiatik besarkada handi bat Bego, Marian eta ospitalean zaudeten guzti hori, bai egon beharra daukazuenok eta baita be zuek zaintzen da bila jenteari. Amen. Lertxuntxo
Itzaina, Garcilla Boyera, Esplugabois, Garza Boyeira, uste dela. A ver. Garza Boyeira. Bai. Hori da. Marian eta Begori, bueno, besarkada itzela. Etxeko guztien partez gainera, Betxu, aiba, beitu, Amen, Esplugabois, Garcilla Boyera, Garza Boyeira, eta amen, tatxan, Lertxuntxo txikia, Garceta Komun, Martinet Blanc, Little Igret, hau da, Little Igret inglesez, eta hau, Cattle Igret, ganaduarekin ibiltzen dana. Bai. Eta hemen, Little Igret, Lertxuntxo txikia, Martinet Blanc, Garzota Branca, uste dela? Kusten duzue. Desberdinak, Hanka atzamar punta horiak, horrelako krestatxoa dauka, luma bi, horranek kopetatik ateratzen zaizkionak. Aber, urbiltzen dan. Bai, bitu. Hemen, biak. Enkuadratuta. Hortxe. Eskumara. Lertxuntxo itzaina. Hemen, Lertxuntxo itzaina. Garcilla Boyera. Esplugabois. Garza Boyeira. Eta Garzota Blanca, Esplugabois. Joder, azkenean nahaztu egiten ditut, bai? Ke ba, behitu tamainaz, bai, oso antzekoa. Gertatzen dana da, normalean Lertxuntxo itzainak ez daukala lepoain luzea, eta beti eukitzen du gutxi gora bera eskutatuta edo gordeta lepoa, eta Lertxuntxo txikiak Lertxuntxo txikiak beti luzeagoa ematen du daukala lepoa. Baina hortxe biak, eta biak gainera Izarako Irlan abia egiten duten hegaztiak dira. Hantxe daukate, berain kolonia, Bous, bai. Bous, Bueyes, Gonzal, eta euskeraz, en euskera, Idiak. Idiak, que es lo mismo, es lo mismo que Bous. Eta ez da guzkiak gaitik. Fijatu, nola, itzainak, udaberriko lumagia daukanean, buruan gainea, kapela eta paparra, laranja kolorekoa bihurtzen zaio. Hori da, udaberriko beraien lumagia. Ez da guzkia gaitik, behitu, Hemen ikusten duzue, itzaina, eta hurbilduko gara Lertxuntxo txikira. Gainera fijatu zaitezte, zelako gangarra daukan hemen. Luma bi. Ui. Baina zuria. Idiak. Bai, Gonzal, Idiak. Bous. Eta boi, galegos. Gainera, boi, badakit dala boi, ze horre asiente, ez dakit, ustot, Allaritzen bizi dela, Ourensen, eta horre ukitzen dute la festa do boi, eta da, idi bat, bous bat, buei,
ateratze dutela kaletik. Bai? Eta hemen lehen ere ikusi ditugu eguzki argitan ze polito dauden mokosabal hauek. Mokosabalak. Lasai, gainera euretariko batzuk lan helduak, hemen eskubitara dagona eta atzeko partean dauden biak behintzat helduak, eta oso berezia ze, gaur egun ondinok hemen egotea, aberazten badi hemen, honek mokosabalak, katalanez bekplane, ze bekplane, bek da mokoa, eta planer, espatula modukoa, ez da? Espatula, gazteleraz. Cullereiro. Ingeles, galegos. Spoonbill. Ingeleses. Leipeler. Holandeses. Eta lofla. Alemanes. Dakizkigu izen pila bat, egazti honena. Guretzako hemen Urdaibain, simbolo bat. Arrano arrantzalearekin batera, noski. Bai. Baina, simbolo bat ze Europan ugaltzen diren mokosabali gehienak migrazioan hemendi pasatzen dira. Kantauriko kostaldetik. Hemen lau, baina ez dakit zergaitik azarre dauden edo. Eta hemen beste lau uste daudela. Guazen ikusten, a ber. Bai. Eta lehen bat egonda erastunekin, baina eskutatuta dagoela uste do. Eta ez da ikusten. Hemen, hien artean, hemen, atzean dago bat eskutatuta. Eta horrek erasuna dekoz, baina ezin dugu ikusi. Lau da lau, beraz, 8 mokosabal gure artean. Eta noski, beste lagun bat, txistu gure laguna da, baina honi, ubarroi honi ez diogu izendi jarri, baina hementxe, gure artean egunero. Urbilduko gara ere kameran irlatxora, zerbait berririk ikusten dugun, eta hau oso gertu dago. Urbilduko gara zelan ikusten dan. Hau basatia da, basate eme bat, eguzkitan, lasai lotan. Lehengo gunean ere, bai mokosabalen planta, itzela egaz, ia erakusten dutzu edan, baina, ikusten dudan, Cormoran grande, bai, azten. Corp mari. Basatia. Bai, igual, bai. Bai. La vida de Brian. Oso polita, judeako frontekoak eta fronte judaikoa. Beitu, aspaldian ez dute pelikulari ikusi eta egunen baten agian berriz ere ikusi beharra. Asko gustatu zitzaidan, ikusi du nuenean. Horregaitik gogoratzen dut,
nik bai uste dut mokosabal hauek direla iaia egunero hemen ditugunak, baina lau hauek apurtxo bat berezitxu daude, ze normalean denak egoten dira batera mokosabalen irlan, baina oraingoan ez, baina bai, seguruenik dabiltza hemen uda eta negu gutxi gora bera 14 bat mokosabal, eta batzutan 8, beste batzutan 10, beste batzutan gehitxoago, baina hauek egunero dauzkagunak izango direla, hori esango neuke, Zu, ubarriari izena jartzeare legoke gaizki, Eta oin, behitu, lehen ere, erakutsi dizuet gaurko aktualitateren bat, eta hemendik eman behar dizkiot, bueno, besarka daundi bat, gure lagunon bati, Marcoseri. Marcos da hemen Urdaibain bizidan lagun bat, justo gainera bizida errekaren beste aldean, erreioaren beste aldean, gu eskubiko partean bizi baldin bagara, bera Busturiako aldean bizida, eta handik bidaltzen dizkigu, argazki itzelak da, esango genuke eskerraldeko korresponsala, edo berri emailea. Bueno, izena ubarroiari, Ze mokosabal guztiari jartzen badigu izena, dios, ni neuen gogoratuko, Eta behitu, zelako argazkiak bialdu dizkigun Marcosek, ostiraletik ona ateratakoak, Benetan, eskertzeko argazkiak. Behitu, amentxe, lehenengo txikitxoan, erakutziko dutzuet. Antzandobi arrunta. Antzandobi arrunta. Escorxado, katalanez. Alcaudón dorsirrojo, gazteleraz. Redback shrike, redbacked shrike, ingelesez. Eta picanzo vermelho. Picanzo vermelho galegos, Baina, claro, hau ja iritsi dira, eta lehen komentatu dut, nola hemendik aurrera iristen dabiltzala mendebalderantza, beraz, Galizako jentea eta guzti horiek prestatzen joan, ze iristear dagoz, iristear dago zuen lekuetara. Ni suposatzen dut, bai Kantabriara, bai Asturiasera iritsita daudela Antzandobi arruntak. Bitu, ibiniko dut presentazio moduan, itzela argazkia polita. Urrunetik baina oso polita. Eta hemen Antzandobi kaskagorria. Guretzako ez da arrunta, baina gazteleraz alcaudón común. Alcaudón común, capsigrain, eta eno esaten galegos, ze bakidala picanzo bat, picanzo, cabecirrubio ez da, dauka beste izen bat, picanzo, hor, asientek beste izen oso polita dauka, esaten diona Antzandobi honi, eta hoxe, Marcosek ere, egun berdinean, bidalitako argazkia. Ez hori bakarrik. Amen. Jende asko nintzako agian ez ezaguna, baina belatz bat. Zuaitz belatza. Alkotan, gazteleraz, hobby, ingelesez,
eta txan lehen esan dute, baina astu egin zait. Katxiz laporra hobby ingelesez. Bai, hemen daukat. Falko mostatxut katalanez eta falcon pequeno galegos. Afrikan negua pasatu duen belatz polit bat, azpitik gorriska, ez dakit ikusten dozuen, baina eta ontxe momentuan burduntziak edo txitsi burduntziak libelulak eta jaten da bilena, eta txoritxikien atzetik ere, eta ez hori bagarrik, arraparietatik eta zeruetatik uretara. Amen. Ikusi dan aliota handia. Colimbo grande gazteleraz. Calabria grosa. Calabria, ze polita. Calabria grosa. Katalanez, Morbella grande. Galegos eta badakitala ontsi esan gotzuet eta Great Northern Loon Great Northern Loon ingelesez itxasadarrean, ez hemen barruan, hauek gaur ez, asteburu honetan ikusitako hegaztiak. Eta gaurko beste hegazti bat. Gaurko protagonista bat. Larre bustanikara, parkatu. Yellow wagtail. La bandera amarela. Eta kubereta groga. Hau, arra, jarraipen bat egiten ari gara, hegazti hauena, eta gaur bertan eraztuntzeko estazioan jarraitu duguna hortxe, erreioan, ihitzatan, abi egiten duen hegaztia. Gero eta gutxiago gelditzen diren hegaztiak. Hauxe, arra, behitu zelako politedan, hemen emia, guri begira, hauxe, arra, beste arra bat, eta emea. Koloreak esaten dabe, Eta argazki polita hauekin, eta hegazti polita hauekin nik neuk biharrete esango dutzuet. Ez. Lehenengo amodio kontuak, eta hemen naiz eta oso urrun egon, hemen bikote bat ikusten dugu, Roy eta jaztakit, badezpadez diogu izeni jarriko, ze ea gure artean jarraitzen da ben, baina Roy eta laguntxo bat, eme bat, abian, ia bikotea egiten badabe, eta amendik itxira horrelako
boda bat edo eskontza bat, eta izaten dugun hortxe Roy eme batekin, hemen kopula kontuetan. A ber, Maik galdetzen digu ia zeintzu diren gutxitzen direnak, eta Larrebustan ikarak behintzat hemen, Urdaibai, bueno, doaz berakada itzelarekin, ze bakarrik abi egiten dute ihitzatan, hemen paduretan, eta geldituko dira, ez dakipa, dozena bat baino gutxiago, bikote, oso gutxi da, oso gutxi, eta dozein unetan desagertzeko arriskuarekin. Beste leku batutan agian gehiago egon daitezke, baina Larrebustan ikara hauek oso gutxi. Eta beitu, hemen Roy Arranoaren argazkia, Marcosek ataratakoa, bezarkada handi bat, eta behan bere laguna, ez dakigu, frantziarra, ez dakigu, nongoa da. Beraz, irudi hauekin, eta bihar, zin egizuet, bestelako argazki batzuk eta bideo batzuk atarako ditugula, Roy eta bere bikotari buruz. Beraz, ontxe irudi polit. Mokosabalen irudi hauekin, nik neu biharrat esango dutzuet, eta eta ia abian sartuta baldin badaude, aber bikote haratu badute, segun, ondinok igual hortxe dabil. Bikotea eratzen, eta konsolidatzen, eta behitu Iñaki, poste naiz, lehenengo gailupa kumiak, bai, amendik ere, ja urtetzeko prest dagoz, eta behitu, ja, udaberriare aurrera doa, hasi ginenean horrelako adur ezagutzeko gogoak. Ia ba? A ber, adur. Bestenan jartzen digo izena eta listo, adur. Beraz, disfrutatu gaur gelditzen dan egun honekin, eta behitu, amentxe biluriko bailon honen irudiekin biharte esangotzuet, bai Gasteizera, bai Gautegi Sarteagara jarraitzen gaitu zuen lagun guzti hori, baita be, esan dute pare bat aldiz, basurtura arte Marian eta Bego, noski, mozua handi bat eta bezarkada handi bat, eta, laster ikusten ganan. Eta hemen, biluriko bailon kulizka txiki honen dantzarekin, nik neuk bihar arte esango dut. Hala, gero arte!